Eso es lo que yo quería y ojalá que, bueno, que sepamos y entendamos que estamos aquí, pero casi a las puertas. Mire, aquí donde está la flechita, ahí estamos. Ahí sí como una canción famosa, faltan 5 para las 12, como cuando se va a acabar un año. Bueno, ¿qué había que hacer? Oigan esto, fe en Jesús, guardar la sana doctrina. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Doctrinas qué? Hay miles de religiones, miles de sectas, miles de movimientos. Es una Babilonia. Yo francamente digo, yo alabo a Dios cuando alguien cree en Jesús hoy, porque yo me pongo a pensar, una persona dice, pero ¿yo en quién creo? Si no es porque actúa el Espíritu Santo, yo creo que nadie creería en Jesús. ¿A quién sigo? ¿A estos, a aquellos, a esta religión, a esta me dice otra, esta me dice esto? ¿Qué lío? Y desde un comienzo, ¿qué hicieron? Cogieron lo que había que hacer y lo que hicieron fue lo contrario. Prohibido este libro, metido en una lista que llamaba el índice de libros prohibidos, y vamos a imponer, como los fariseos, doctrinas de hombres. Y te salvas, es así. A muchos les dijeron, se salvan si vendes todo lo que tienes y se lo das a la iglesia o al que sea. ¿Sí me explico? Lo que dice ahí, ¿doctrina qué? Adulterada. Y se aprueba el aborto, se aprueba el divorcio, se masacra a la gente, se explota. Esto que estoy hablando de la guerra, lo que se gasta en las guerras, millones de euros y de dólares en las guerras. ¿Cómo creen que Dios pueda pensar y actuar? ¿Cómo creemos? Entonces, está esta. Por eso hablamos ahora, Él nos advirtió de que falsos mesías o no, falsos cristos. Se enfriará el amor de muchos. Muchas mujeres y hombres también tienen la culpa ahí, pero muchísimas mujeres del mundo no quieren ser madres. El matrimonio, se ríen del matrimonio, no hay ministerios de familia, como decía el domingo pasado. Todo es un caos. Y luego sí nos quejamos. Y entonces, esta va a terminar con lo que dice allá, Armagedón. Por eso se está hablando de, miren, en este momento aquí tenía anotado todas las guerras que han habido en los siglos anteriores. Si usted comienza a mirar, en el siglo pasado estuvo la guerra mundial, 2 guerras mundiales, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, países divididos. Ahora se cree que Libia se va a dividir en 2 también, posiblemente. Luego estamos en la guerra del Golfo Pérsico, la guerra que hay actualmente en Irak, la guerra que hay en Afganistán, la guerra que hay en Libia, y hoy la prensa habla del problema de Siria y dice que ese problema que tiene Siria hoy va a afectar todo ese sector, incluyendo a Israel. Guerras. Entonces, y pues nadie ignora que el presidente de Irán, desde hace mucho tiempo, no de ahora, ha dicho, Israel debe desaparecer y yo lo voy a enterrar en el mar Mediterráneo. Y llegó a Siria hace unos meses, se paró, miró la frontera y dijo, este país, adiós. Pero, ¿por qué va a haber Armagedón? Porque Israel es un país que ni siquiera se ve en el mapamundi, tan pequeño. Es más grande Suiza, o al menos será del tamaño de Suiza. Súper dividido, todos lo sabemos. Milagrosamente, por eso estaba hablando, es que esto es impresionante, que el tema es tan amplio. Cuando yo recibí a Cristo, no había quien me explicara que se había acabado de cumplir unas profecías, la más tremenda de todas, porque ese pueblo judío llevaba más o menos 3.700 años llevaba Israel sin ser una nación. Desde Roma, desde hace 2000 años, desde el año 70, que fue la destrucción de Jerusalén, los judíos no habían podido volver al muro, o sea, a los restos del templo que había sido destruido. Además, han pasado varios imperios, muchos imperios, incluyendo el inglés, pasó dominando a Israel, recuerdan, hasta el 48. Estaba el imperio otomano, el imperio turco, el griego. Bueno, cantidad de imperios habían dominado a este país, a esta nación. Pero por allá, por el finales del siglo antepasado, por allá por 1880, comenzaron a decir, tenemos que buscar un hogar palestino, tenemos que volver a la tierra, le llamaban Palestina, tenemos que volver a la tierra. Y muchos decían, el año entrante nos veremos en Jerusalén, el año entrante nos veremos en Jerusalén. Y la gente se reía, y muchos murieron sin ver a Jerusalén, pero llegó el año 1947, y la ONU entonces, cuando Inglaterra se quita ese problema y se lo entrega a la ONU, entonces la ONU establece un decreto y dice, partamos el país, y en 1947, en noviembre, una resolución de la ONU lo divide en 2 partes, le da una mitad a los palestinos, la otra mitad a Israel.
Se cumple una profecía de 3.700 años que a lo menos iba a ser una pequeña nación, libre e independiente. Al otro día 5 países promedio lo invadieron, ganó esa guerra, luego lo siguieron invadiendo, ganó la siguiente guerra, pero faltaba que se cumpliera la parte más importante de la profecía, porque aun cuando ellos ganaron la guerra, cuando en el 48, en mayo, se declaró a Israel como nación, no les dieron la parte de lo que llama la explanada del templo, y mucho menos el muro, eso quedó en poder de Jordania. Pero la profecía se cumple, porque es que dice que cielo y tierra, ¿qué? Israel no provocó esa guerra. Llegó la famosa guerra, que sí, esa es la profecía más impactante que se ha cumplido, muy reciente, digamos. Llegó junio del 67, la guerra de los 6 días. Otra vez, 5 o 6 naciones poderosas, ricas, todas ellas, incluyendo Egipto, Siria, todas ellas, lo invaden. Y en 6 días Israel gana esa guerra y se queda con territorios, actualmente Siria, todos sabemos que están las colinas del Golán, que son de Siria, a eso lo tiene Israel en su poder. Y entonces hay unos videos muy simpáticos de Moshe Dayan, el que usaba aquí un parche en su ojo, ¿recuerdan? Cuando él entra como general y queda grabado, cuando ellos se dirigen, los primeros judíos, en muchísimos años, que lo anhelaban, entraron y fueron al muro, lo que quedaba del templo, que era construyeron. Y entonces Moshe Dayan dice algo: hemos llegado aquí para nunca, jamás volvernos, que nos vuelvan a quitar esta tierra. Esa historia ya la conocen mejor. Después vino la guerra del Yom Kippur del 72 y después ha venido la intifada. Y bueno, todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que quería concluir? Que Israel, si no ha sido porque Dios ha metido la mano, porque de alguna manera la ONU y Estados Unidos la ha protegido, porque así lo ha querido Dios, ya hubiera sido hace rato, hace tiempo hubiera sido destruido. Pero Armagedón es otra cosa, porque Armagedón, eso lo veremos después, ya no es Irán. Según la Biblia, y lo menciona ahí, China tiene en este momento un ejército de 200 millones, que es una cifra que menciona la Biblia. Hace 2000 años Juan, el apóstol, escribió que los reyes del oriente vendrían con un ejército de 200 millones. ¿Cómo podía saber Juan hace 2000 años? Cuando esa no era la población ni siquiera, yo diría, del mundo. Pues hoy en día supera esa cifra el ejército de China, pero va a ser invadido por China, por Rusia y los países árabes. ¿Ustedes se imaginan llegar a todos esos países? Se dice que Israel, por las guerras, no ha tenido tiempo de explotar el Mar Muerto, que no tiene vida porque está lleno de mucha riqueza mineral. Y habrán varias razones por las cuales bueno, ya hemos hablado de Siria. Entonces, cuando llegue a esa batalla de Armagedón, ahí entonces es donde actúa Jesús. Pero aquí hay algo, si ustedes alcanzan a mirar aquí está subrayado la venida de Jesús, cuando dice que cuando Jesús llegó a la cruz, dijo: todo está consumado. Aquí terminó. Pero aquí hay una palabrita que dice arrebatamiento de los salvados. Entonces, aquí no está esta flechita, hay un evento que hablaremos después el próximo domingo, se llama el rapto de la iglesia, que de alguna tiene explicación. El apóstol Pablo dice que no debemos ignorar estas cosas, y lo que está en la Biblia es que el Señor no va a permitir que los que estemos vivos, cuando esté por llegar Anticristo y Armagedón, Él a los que estemos vivos nos va a llevar. Puede llamar el rapto. Se llama el rapto de la iglesia. Ha explicado, y mismo Jesús en Juan 14 lo dice: me voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces viene un evento acá, luego entonces viene acá, dice el regreso glorioso de Jesús, y es donde empieza entonces la última, que se llama el milenio, porque será un gobierno de 1000 años de Jesús. ¿Recuerdan que Pilato le dijo a Jesús: tú eres rey? Y Jesús no lo negó. Dijo: sí, yo soy rey, pero ¿mi reino qué? Se refería a que no es de esto, no es entre esto y esto, no es. Por eso es que, claro, los judíos y sobre todo Herodes no entendieron, ni Pilatos, porque decían que había nacido en Belén el rey de los judíos, pero no iba a ser rey. Entonces, él dice: sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este. Es cuando esto sea aquí, venga este problema de Armagedón, entonces, ¿qué hay que hacer en ese milenio? Dice: obedecer
y adorar a Jesús. Ahí están unas citas que usted va a tener el próximo domingo. Pero al final va a haber una rebelión también, después de 2000 años, dice que Satanás ya será completamente vencido y ahí ya empezará lo que alcanza a leer usted aquí. Aquí dice eternidad pasada, está un poquito borroso ahí, pero aquí dice eternidad, ¿se alcanzan a leer? ¿Eternidad qué? Futuro. Así que vamos a orar y quedémonos con dos cosas. Uno, con Mateo 24:35. Cielo y tierra pasarán. Y ya lo sabéis, mira. Todo está aquí. Los periódicos lo seguirán publicando. Pero se van cumpliendo estas señales. No sabemos ni el día ni la hora. Debemos estar preparados. Y sobre todo, debemos reforzar mucho toda la parte evangelística. Porque esa es la última señal. Todos sabemos que por muchos años no se podía predicar, bueno, todavía está prohibido en China, en Rusia, en Cuba. Todos estos países poco a poco han abierto las puertas con muchas restricciones y hay iglesias muy tremendas en China, por ejemplo, en Rusia, en nuevos países musulmanes. En fin, esa señal, que es la última, pues se está dando.